Bien, buenos días. Vamos a resolver ejercicios de banco de preguntas. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Bien, tenemos una ecuación aquí, dice raíz de 3 menos coseno de pita igual a raíz de 3 por seno de pita. Si despejamos, nos quedará raíz de 3 igual raíz de 3 seno de pita más coseno de pita. Veamos que podemos transformar acá. Tenemos esas raíces, podemos simplificarlas. ¿Qué más podemos hacer? Hallar una suma de los senos y cosenos, tal vez. Vamos a probar con eso. Tenemos lo siguiente entonces. Tenemos raíz de 3. Raíz de 3 por seno de pita. Vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar por 2 y vamos a tener raíz de 3 sobre 2 para que no cambie. Seno de tita más un medio coseno de tita. Si ustedes observan, sigue siendo la misma ecuación. Luego de esto tenemos lo siguiente, lo que está quedando en esto. Esta tabla de ángulos notables, que es la que nos sirve. Podemos hallar un coseno y un seno que tengan el mismo valor. Podría ser 60 o 30, 30, ¿no?
Así podemos aprovechar el seno de A más B, ¿no? Sería coseno de bisectos por seno de tita más seno de bisectos, que es 30 grados, por coseno de tita. Esa identidad es, si no me equivoco, seno de la suma de ángulos entonces tendríamos el seno, voy a ordenar, seno de tita más bisectos es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, aplicando el arcoseno a ambos lados, tita más bisectos es igual al arcoseno de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Si nos planteamos un triángulo con esas dimensiones, en este caso ambos son positivos, positivo y positivo, ¿no? Este de aquí, si hablamos del seno, es el cateto opuesto, y esto sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, aquí hay un ángulo, llamémoslo alfa, que se forma de este triángulo de acá. Este espacio de aquí vendría a ser mi cateto opuesto, ¿no? Y para que sea positivo, está bien que esté ahí arriba. ¿Cuánto sería ahí? Sería raíz de 3 y la hipotenusa sería 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Sencillo. Si nosotros revisamos eh, los ángulos notables, podemos observar que es el seno de raíz de 3 sobre 2 son los 60 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Este ángulo de acá son 60 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 60 me da ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, siguiente paso será medir desde el eje 0 hasta la hipotenusa. En este caso, coincide el ángulo, así que pi más bisectos igual a pi tercios, ¿no? 60 grados, pi tercios. Pasamos a restar. Pi tercios menos pi sectos sería 6, 2pi menos pi. ¿Cuánto da esto? Pi sectos, ¿no? Entonces el ángulo tita es pi sectos. Inciso B. Ingeniero, Sí, dime. el 2, ¿cómo lo aplica la ecuación?
El 2. ¿Cuál 2? El 2 que multiplica al lado derecho de la ecuación. ¿Ese 2? ¿O cuál 2? ¿Este de acá? ¿Este? Sí. Sencillo. Le aplico la fracción 2. Es como si tuviera a más b, ¿no ves? ¿Qué tal si te digo que yo lo divido entre 2? Obviamente ahí la igualdad no se cumple, pero si yo lo multiplico por 2, ¿qué ocurre? La igualdad se cumple, ¿no? Porque 2 dividido entre 2 me va a dar 1, y cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo 1, ¿no? Ahora, lo que yo hice fue exactamente eso. Tomé solo que por separado, ¿no? A medios más b medios multiplicado por 2. La razón del por qué es porque necesitaba hallar senos o cosenos para ocupar la fórmula de la suma de ángulos, que la podemos escribir por acá. A ver, seno de a más b es igual, si no me equivoco, seno coseno y seno, sí, seno de a, coseno de b, seno de b, coseno de a. Déjeme revisar esa fórmula. Seno de la suma de ángulos. Acá está, pero no está como identidad. Aquí está. Sí, es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. No, que aquí está un poco desordenadito, pero la idea es esa. Fue para obtener estos cosenos de pi secto y seno de pi secto. Ahora, ¿de por qué aparece el 2? El 2 aparece porque estoy convirtiendo en fracción esta primera parte y esta segunda de acá. Es decir, si yo quisiera hacer eso, ahí no se cumple la igualdad. Necesito multiplicar por 2. No, porque al multiplicar por 2 cada uno va a volver a ser A y B, por así decirlo. Disculpe, Sí, dime. coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi sectos. Sí, raíz de 3 sobre 2. ¿No? Si quieres verlo, eh, esto un poquito más lo voy a agrandar. Ahí. Puedo escribirlo no solamente como estos grados, ¿no? Podría ser, esto es pi medios, esto sería pi sectos, no, pi tercios, perdón. Esto sería pi cuartos, pi sectos y cero. Esto está en sexagesimal y esto está en radianes, ¿no? Ahora, ¿cómo se lee eso? Por ejemplo, si quiero, qué sé yo, el seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es seno y pi cuartos sería 2. Lo copio con su raíz y lo divido entre 2. Si fuera el coseno de pi tercios, ¿cuál es el coseno de pi tercios?
Busco pi tercios, 1 con coseno, raíz de 1/2, que obviamente es un medio. ¿De acuerdo? Ese es el uso que podemos darle a esta tabla de ángulos notables. ¿Ya? Sería bueno que se memoricen un poco esta tablita. No, no es muy complicado. Para construir esa tabla es numerar 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, seno, coseno, raíz, sí, raíz, ya, fracción, 2. ¿Y cuáles son los grados? 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90. Su equivalente en radianes sería 0. Bueno, me gusta más empezar de este lado. Sería pi medios, pi tercios, pi cuartos, pi sextos y 0. ¿No? Este 0 es 0 sin grados. Y esa es la tablita de los ángulos notables. ¿No? Y para hacer su uso, ya saben. Seno de 45 o de pi cuartos sería ese número. Entonces, seno de pi cuartos. Copio la raíz, anoto el número de adentro y lo divido entre 2. Si quisiera el coseno de pi tercios, bueno, de pi tercios lo sacamos de nuevo. ¿Cuál es el punto de intersección? Coseno de pi tercios es raíz de 1/2, que después se puede simplificar, ¿no? Así es como se usaría. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, continuamos entonces. Tenemos lo siguiente, ¿no? Después de resolver la ecuación, seno de 2 θ igual a coseno de θ. ¿Cuál es la solución en el primer cuadrante? Dice, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? En la formación de los ángulos.
Si repasamos, seno de A más B, esto es seno de A, coseno de B, seno de B, coseno de A, ¿no? Como teníamos aquí arriba, seno de A, coseno de B, seno de B, coseno de A. Aquí es lo mismo. Demos seno de 2 veces tita, coseno de tita. Esto se puede escribir como seno de tita más tita, ¿no? 2 veces tita es tita más tita, coseno de tita. Si aplico esta fórmula de acá, sería seno de tita, coseno de tita, más seno de tita, coseno de tita. A y B son iguales, entonces mismo valor, sumado, 2 seno de tita por coseno de tita, igual a coseno de tita. Simplificamos, nos quedaría seno de tita, aquí hay un 1, este 2 lo paso a dividir, ¿y cuál sería el seno de 1/2? En el primer cuadrante dice, es decir, aquí, ese ángulo, ¿no? Seno es cateto opuesto, así que esto mide 1 y 2 es la hipotenusa. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿A qué ángulo corresponde el 1 para el seno? ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. 30 grados, ¿no? Muy bien, 30 grados. ¿Qué es lo mismo decir? ¿Cuánto? Pi sectos. Entonces el ángulo es pi sectos. Inciso P. Continuamos. Acá, por ejemplo, nos dice 3 más cotangente de tita, 3 menos cotangente de tita, igual
1 más tangente de tita, 1 menos tangente de tita, ¿no? De acá que ¿qué podemos hacer primero? Podríamos llamar todo a senos y cosenos, ¿no? Sería 3. La cotangente es la inversa de la tangente, coseno sobre seno. También 3 menos coseno de tita sobre... Disculpe, Sí, ingeniero, tengo una duda. ¿Donde dice uno más tangente sobre uno menos tangente de tita prima o es una coma eso? es una coma. Sí, es una coma, porque no tendría Ah, sentido hablar de primas. Por si acaso no estamos en ecuaciones diferenciales ahorita, ¿no? Así que es coma, no lo toman en cuenta. Solo que, bueno, no debió marcarse bien el espacio. ¿Ya? Tenemos entonces 3 coseno sobre seno, 3 menos coseno sobre seno. En el caso de la tangente es seno sobre coseno. De esa forma. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a hacer la suma de esas fracciones. Sí, creo que con eso se ve mejor, ¿no? Ya, vamos a cambiar de grosor. Entonces, aquí arriba sería seno de tita, me refiero aquí arriba, 3 por seno, más coseno, dividido, otra fracción abajo, seno también, 3 seno, menos coseno de tita. Acá tenemos similar, solo que el común será el coseno. Y tendremos coseno más seno. Aquí falta el ángulo. Abajo, coseno de tita. Y coseno de tita menos seno de tita. ¿No? De esa forma. Revisemos. Coseno menos seno, coseno más seno, 3 seno más coseno y 3 seno menos coseno. Así está. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos división de fracciones, ¿no? Sería medio por medio, extremos por extremos. Pero puedo simplificar algo. ¿Qué puedo simplificar antes? Los senos. Aquí, ¿no? Y de este lado, cosenos.
Nos va a quedar 3 seno de tita coseno de tita. Y abajo, el medio sería 3 seno de tita menos coseno de tita. Arriba, si lo ordenamos, sería seno de tita más coseno de tita. Y abajo, bueno, si dejémoslo en ese orden, para no confundirnos. Coseno de tita menos seno de tita. Bien, ¿qué más se puede hacer acá? Simplificar. Mm, Podría usar suma de senos o cosenos. sí, también, pero vamos a hacer esto de aquí primero. A ver, ¿dónde está queriendo marcar bien? Voy a tener del lado izquierdo 3 veces el seno de tita más coseno de tita. Y le voy a multiplicar este de acá. Sería coseno de tita menos seno de tita, ¿no? Del lado izquierdo. Del lado derecho tengo coseno y seno. De esa forma. Y le paso a multiplicar 3 veces el seno de tita menos coseno de tita. Si hacemos el producto, nos va a quedar lo siguiente. 3 seno coseno. Después coseno cuadrado. Faltaría estos dos. Menos 3 seno cuadrado de tita. Menos por más, menos seno por coseno, ¿no? Estos dos me dan estos dos primeros y estos dos me dan estos dos segundos. Ambos negativos. Y de este lado sería 3 seno coseno menos coseno cuadrado más por más 3 seno cuadrado más por menos seno coseno. Ya me entró. Lo último es seno por coseno negativo. Menos seno coseno. ¿Ya? Veamos qué podemos simplificar. Si ustedes observan, estos dos son iguales. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Son iguales, se pueden simplificar. ¿Quiénes más se pueden simplificar? Creo que estos dos
Seno, coseno, así también. Eso es chao, chao, chao y chao. Nos va a quedar coseno cuadrado menos 3 seno cuadrado igual a 3 seno cuadrado menos seno cuadrado. De esa forma vamos a obtener, si paso a este lado sería 2 coseno cuadrado de tita. De este lado sería 6 seno cuadrado de tita. Entonces, 2 sobre 6 igual a seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita. Aplicamos raíz de tita coseno de tita igual a raíz de 1/3. De acá, esto se puede interpretar como tangente de tita igual a 1 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces, si es en el primer cuadrante, el primer cuadrante va a ser así. De esta forma. ¿No? Entonces, si este es el ángulo, sería cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Si hablamos de tangente, este es el opuesto. Y este es el cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 1. 1. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? Raíz de 3. Raíz de 3. Bien. Ahora puedo calcular el ángulo con mi tablita de ángulos notables. Podríamos calcularlo con cuál, a ver, con cualquiera. Puedo decir que esto es seno y coseno sobre 2. A ver qué números tengo, 1 y 3. Aquí, ¿no? ¿Cuál sería el ángulo? 30 grados o bisectos, ¿no? Entonces acá esto es 30 grados y su equivalente es bisectos. De acá podemos afirmar entonces que tita vale bisectos.
Es como si estuviera así, ¿no? Si quieren verlo. Dentro de la raíz buscamos el valor 1 para seno y el valor 3 para el coseno. Pero bueno, al ser estos ejercicios planteados, debería existir esa combinación, ¿no? Sería entonces 30 grados o pi sectos. En este caso la respuesta es B. Bueno, ¿alguna pregunta del ejercicio? Bien, continuamos entonces. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente. Después de resolver la ecuación, seno cuadrado de tita más seno de tita menos 2 igual a 0. ¿Cuál es la solución de tita en el primer cuadrante? ¿No? Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Vamos a hacer un cambio de variable con seno de tita igual a x. Y nos va a quedar x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Ahora sí, es más familiar. ¿Qué ecuación es esta? Una ecuación cuadrática, ¿no? Según el método de factorización de su preferencia, podemos factorizar más por más por menos, menos. Dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 2 sería 2 y 1 respectivamente. En ese caso tendríamos los siguientes valores. Que x es igual a menos 2 o que x es igual a 1, ¿no? Esto nace del producto, ¿no? En realidad falta un paso, si quieren verlo así, es x más 2 igual a 0. Primer producto, primer factor del producto, o el segundo factor es igual a 0. Si reemplazo voy a tener seno de tita igual a menos 2 o seno de tita igual a 1. Entonces, si hablamos de primer cuadrante, ¿cuál de los dos cumple con que sea el primer cuadrante? Seno de 1. Correcto, ¿no? Que sea 1. En pocas palabras, que sea positivo. Solamente así le puedo asegurar de que esté en el primer cuadrante, en el caso del seno. Ahora, vamos a dibujar el cuadrado, perdón, el triángulo acá. Y tenemos nuestro ángulo.
Llamémoslo tita, en este caso. ¿Sí? Coincide. Y el cateto opuesto es 1. ¿Qué valor tiene la hipotenusa? 1. 1 también. Ahora, ¿en qué caso el ángulo tita, el seno me da 1? ¿Para qué grado me devuelve 1? 90. Correcto. 90 grados o pi medios, ¿no? Entonces, mi ángulo de acá correspondería en realidad a un triángulo de esta forma, ¿no? Aquí estaría el ángulo. De aquí tita vale pi medios o 90 grados. Bien, ¿alguna pregunta? No. A ver acá. Dice, en un triángulo rectángulo, la función secante equivale a... Si ustedes recuerdan, creo que la función secante se relaciona de esta forma. Sería así. La secante es 1 sobre coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Si hacemos la operación, sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál de los 5 incisos? La B, ¿no? Correcto. Acá dice, si el argumento en radianes
Entonces, ¿cuánto vale el seno de 11 pi sectos? Sencillo. Tomamos nuestro eje. Tenemos 0, pi medios, pi, eh, pi más pi medios, ¿cuánto es? 3 pi medios y 2 pi. 0 y 2 pi. 11 pi sectos, creo que está por este lado, ¿no? Para que sea 2, me haría falta pi secto acá. Ahí está. El ángulo es menos pi sectos o 11 pi sectos. Bien, ¿cuál es entonces el ángulo? O mejor dicho, su valor. Si hablamos del seno, el seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces podría calcular el seno de menos, si ustedes observan, menos pi sectos, es igual entonces, ambos ángulos son iguales, ¿no? Solo que uno está medido de forma positiva y el otro de forma negativa, menos el seno de pi secto. ¿Cuánto es el seno de pi sectos? 1/2, un medio. Raíz de 1/2, que sigue siendo un medio. Inciso, inciso B. Bien, ¿alguna pregunta tal vez?
Otra pregunta teórica dice, ¿cuál es un ejemplo de identidad trigonométrica? ¿Cuál de los incisos creen ustedes que es? La D. La D, ¿no? Marque la afirmación correcta, dice, en el segundo cuadrante todas las funciones son positivas, menos el seno. En el tercer cuadrante la tangente y el seno son positivas. En el cuarto cuadrante todas las funciones son negativas. En el primer y tercer cuadrante el seno y coseno tienen mismo signo. Y inciso E, todo lo anterior es falso. ¿Cuál es la respuesta ahí? Hacemos nuestro cuadrante, aplicar. Aquí el seno es positivo, el coseno es positivo. Aquí el seno es, déjame revisar, tangente positiva. En el segundo cuadrante el seno es positivo, el coseno es negativo, la tangente es de los dos. Negativo. En el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno es negativo, la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente es obviamente negativa. Ahora, ¿cuál es la relación que sí se cumple? ¿Cuál es la afirmación correcta? Esta de aquí, ¿no? Primer y tercer cuadrante tienen signos iguales, el seno y el coseno. Inciso D. Siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual al seno de 50 grados? ¿Cuál creen ustedes que es el inciso correcto? Coseno menos 40. Correcto. Coseno de menos 40. Se supone que
Si hablábamos de ángulos complementarios, el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, ¿no? Y en este caso tenemos, si esto es 50, sería coseno de 90 menos 50. Y ustedes dirán, pero es coseno de 40. El coseno de menos alfa es igual a coseno de menos x igual a coseno de x. Entonces, coseno de 40 es coseno de menos 40, ¿no? Entonces, sí son equivalentes de esa forma. Dice, si coseno de A es 3/5 y A es un ángulo agudo, entonces, ¿cuánto mide la tangente de A? A ver, ¿cuánto mide? Si el coseno de A mide 3/5, 4/3. ya, veamos. ¿A qué corresponde este lado? Cateto adyacente y esta es hipotenusa. 5 y 3. ¿Cuánto vale este lado? Sería 25, 9 y b cuadrado. Y sería 16. B es 4, ¿no? Entonces, la tangente es, ¿qué valor? Socatoa, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Opuesto, adyacente. 4/3, ¿correcto? Incisos. Bien, ¿alguna pregunta tal vez del ejercicio? Perdón, va a disculpar, el ejercicio, hay unos ejercicios de el número 203, 204 que hablan de puntos colineales y consecutivos. No sé si eso puede explicarlo, por favor. Eso está en la unidad anterior. Si querés, hemos resuelto de puntos colineales. Pasa que está desordenado el banco, pero del tema de geometría en segmentos, cala la clase de segmentos, ahí están todos, prácticamente todos lo hemos resuelto. A excepción de uno, ¿no? Que faltaban datos. Pero después la gran mayoría lo hemos resuelto. Es que, bueno, ahorita estamos en trigonometría, ¿no? Pero igual, búscalo en las clases grabadas, ahí están los ejercicios de segmentos. Ya, a ver, estábamos en la 180, ¿no? Esta de aquí quería.
Dice si coseno de la misma figura, ¿no? 3 y 5. Lo voy a copiar. Haciendo uso del teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que este sería el ángulo A, perdón, ángulo A, y estos serían los lados del triángulo. Entonces dice la tangente del complemento. ¿Cuál es el complemento acá? Complemento del ángulo A, ¿cuál es? Este lado de acá, ¿no? Recuerden, estos dos ángulos son complementarios, ¿no? Son ángulos complementarios, por lo tanto, se refiere a la tangente de B. Y si posesionamos B, ¿cuál sería su cateto opuesto? Cateto opuesto de B y cateto adyacente de B. Entonces tenemos, ¿cuál es la respuesta? 3/4, ¿no? Hay un concepto interesante relacionado con el complemento. No sé si se entendió. Sí. Ok, continuemos entonces. El resto es cálculos con triángulos, son un poco más sencillos. Por ejemplo, acá dice, si coseno de A es igual a 3/5, entonces, ¿cuál es el valor de B? Este es el ángulo A. Cateto, no. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, no necesariamente tiene que cumplirse eso, ¿no? De que esto sea A. Si lo ponemos como está, eh, puede ser una pregunta trampa, ¿no? A ver, vamos a revisar. ¿Sería 4? Mm. 3. Sí, es una pregunta trampa. La respuesta es 3. A ver, pregunta 30. Inciso B, dice. Sí, el inciso sí. Claro, si este es el ángulo A, el cateto adyacente sería este lado B, ¿no? Entonces, la respuesta es inciso B.
3. Aunque bueno, todo esto lo demás no tiene sentido. Pero sí, si ese es el ángulo A, este sería su cateto adyacente. Y aquí sería 5, ¿no? Ese 3 lo he puesto por despistarnos seguramente. Pero por concepto, recuerden, ¿no? Coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. SOCATOA, no se olviden SOCATOA. Bien, ya me están pidiendo la sala. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Creo que hemos abarcado todo, el resto son puros triángulos. Sí, el resto son puros triángulos. Y después la conversión a radianes, que para hacer conversión a radianes, 2pi igual a 360 o pi igual a 180 grados, ¿no? Dice también en un círculo, antes de finalizar, esto no hemos hecho, cómo calcular los radianes, pero según la definición dice en un círculo de 12 pulgadas de radio, el número de radianes corresponde a un arco de 8 pulgadas, es sencillo. A ver si 2pi r es igual a 2pi radianes, que es el signo entero, círculo entero, perdón, para 8 pulgadas. 8 partes del radio. ¿Cuánto sería? Mitad, bueno, cuarta 2, cuarta 3, 2 tercios de radianes. Inciso A. Déjenme confirmarlo. 189. Inciso A. Sí. Entonces, los radianes son longitud de arco sobre radio. ¿De acuerdo? Longitud de arco sobre el radio. Por si quieren calcular los ángulos en radianes. Y bueno, yo creo que con esto terminamos. Y terminamos el curso, ¿no?